Estamos de vuelta aquí en Tolerancia Cero. Tenemos a la ex ministra de Relaciones Exteriores, Antonio Urrejola, y va a partir Daniel Pregunta. Buenas noches, Antonio. Quería preguntarle, el tema Venezuela se ha tomado la agenda de que la Fiscalía indicó que todo indicaba que el asesinato del teniente Ojeda, digamos, parece haber tenido móvil político y parece haber sido digitado desde Venezuela. La ministra Toá habló el viernes muy bien, muy republicanamente, pero se instaló la duda, digamos, de cuánta colaboración podemos esperar de Venezuela en todo lo que viene, digamos. Y hay ciertos sectores políticos que dicen esto es una ingenuidad, esperar que el gobierno venezolano ayude, otros llaman a romper relaciones directamente, y en fin, y otras declaraciones más rimbombantes que podremos comentar después. Pero mi pregunta es, ¿cuánto podemos esperar de Venezuela? El Estado chileno, naturalmente, que tiene que pedir la colaboración, porque eso es lo que hay que hacer, digamos, pero uno se hace la pregunta, bueno, ¿qué incentivo tiene Venezuela para colaborar con nosotros en esto? No sé, si es que ellos mandaron a matar al teniente, bueno, en la historia de Chile tenemos casos parecidos, digamos, en otra dirección. ¿Cómo ve usted esa situación, la disposición eventual de Venezuela a colaborar en esta investigación y en tantas otras cosas que tenemos pendientes con ellos? Bueno, efectivamente hay una historia reciente de falta de colaboración. Lo hemos visto en las medidas de expulsión, por ejemplo, y la falta de colaboración. Pero a mí me parece, lo primero, yo creo, el fiscal primero dijo que la única hipótesis que quedaba era la hipótesis política, pero luego como que se explicó. Y yo me quedaría con la explicación que le ha dado. Lo que él señaló es que lo que él no tiene duda, ¿cierto?, es que hay involucrados personas que están en Venezuela y que esto fue orquestado en Venezuela. A mí me parece que sobre eso tenemos que trabajar hoy día. Y de esa perspectiva, yo creo que lo que ha hecho el gobierno y la propia Fiscalía de pedir colaboración es lo que hay que esperar. Yo espero que el gobierno venezolano, precisamente porque hubo esta suerte de velo de acusación política de que estaban involucrados, quizás precisamente va a servir para que sí colabore. Yo creo que hay que esperar, creo que ese es el primer punto. El fiscal no dijo que era un crimen transnacional, no dijo que era por móvil político, que no es lo mismo. Ese quizás que usted menciona es muy interesante, porque lo que usted está sugiriendo ahí es que en verdad Venezuela no tiene ningún interés en colaborar con Chile y por tanto habría que ir a buscar mecanismos por los cuales esa disposición pudiera cambiar. A ver, yo creo que los mecanismos están primero en los mismos tratados que hay con Venezuela. Hay una convención interamericana de asistencia mutua en materia penal que también a Venezuela sí le sirve, y yo creo que además hay que recordar que están en periodo electoral y también les interesa demostrar que no están involucrados con crimen organizado, que no están involucrados con... Entonces yo sí creo y espero que Venezuela, porque no le interesa estar completamente aislado de la región, sí colabore en este caso que es tan importante. Se lo pregunto de otro modo, ¿qué métodos de presión tenemos con Venezuela? Porque en relaciones internacionales las cosas se mueven, no siempre, pero muchas veces es que uno tiene una medida de presión que ejercer. ¿Tenemos alguna con Venezuela o muy poca? No, yo creo que los mecanismos diplomáticos son mecanismos de presión. Hay cosas que uno sabe y otras que no sabe. Parte de la diplomacia es en privado. Por supuesto. Me parece por eso lo invitamos como ex canciller y no como canciller. En el ámbito internacional... Yo estuve escuchando, no recuerdo a quién el otro día, a propósito de a quién uno pudiese acudir ante organismos internacionales respecto a Venezuela. Solo tenemos hoy día Naciones Unidas. Venezuela no es parte de la OEA. Yo creo que parte de los mecanismos de presión están también hoy día, y quiero insistir en eso, en el proceso eleccionario que está teniendo hoy día Venezuela. ¿Le parece que es una dictadura Venezuela? En términos personales yo sí creo que sí. Yo creo que no están dadas las cosas fundamentales en una democracia, que es, para empezar, el Estado de Derecho y la independencia de los distintos poderes del Estado. ¿Y qué le parece que este gobierno no diga aquello? Porque las relaciones diplomáticas son distintas y yo sí creo que para el gobierno... Pero es que sí lo dicen respecto de Nicaragua y no de Venezuela. Tampoco lo dicen de China. Yo no puedo cuestionar, efectivamente, yo no puedo cuestionar un poco el tema de la posición del gobierno. Yo hoy día no estoy en el gobierno, pero sí, yo quiero dejar una cosa clara, porque en la prensa estos días, ¿cierto?, se ha cuestionado un poco la posición del gobierno y concretamente Cancillería y el presidente Boric respecto de Venezuela. Y si hay un gobernante en la región que ha sido bastante claro sobre las violaciones de los derechos humanos en la región, en países como Venezuela y Nicaragua, ha sido el presidente Boric. Creo que eso no ha cambiado. Chile en los foros internacionales, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos, cuando estaba el Grupo de Lima, que era otro contexto político en la región, y Chile era
cumplía un liderazgo en el Grupo de Lima, se creó, ¿cierto?, un core group que era precisamente para presionar a Venezuela desde la perspectiva de los derechos humanos en el Consejo de Derechos Humanos. Nosotros cuando asumimos habían ciertos intereses o se cuestionó si íbamos a seguir siendo parte de ese core group, y la decisión junto con el presidente es que nosotros íbamos a seguir en ese grupo. Está lo que se llama esta misión independiente de verificación, que está un chileno, que es Francisco Cox, que Chile ha apoyado ya 2 veces la renovación del mandato. Creo que ahí está súper clara la posición política, no solo del Estado chileno, pero del propio gobierno, y eso no está en duda hoy día. Alfredo. Hola, Antonia. Bueno, es evidente que después de lo de ayer se hace patente el cruel estado en el cual se encuentra el mundo. Es decir, este mundo está cada vez más difícil de gobernar, de racionalizar incluso, pero la región no lo hace nada de mal. ¿Por qué? Porque, te hago la pregunta para tratar de dilucidar la explicación de lo que voy a decir a continuación. En los últimos 30 días hemos asistido a 3 graves incidentes verbales entre presidentes. El primero fue a propósito este intercambio grotesco de términos duros entre el presidente de Argentina y el presidente de Colombia, que terminó con la expulsión además de una parte de los diplomáticos en Bogotá. Después seguimos con el asalto de Ecuador a la embajada en México, y de nuevo palabras de fuerte calibre para abordar ese tema. Bueno, y últimamente Chile está en una fuerte pugna con Venezuela, precisamente. Bueno, esto nos habla del mal estado en el cual se encuentra directamente nuestro barrio. ¿A qué se debe esto? Se debe fundamentalmente, yo creo que la explicación es más compleja en todo caso, pero pregunto, ¿se debe fundamentalmente a la personalidad de los gobernantes o hay cosas más de fondo en esto? No, yo creo que hay cosas más de fondo. Me parece que lo que está pasando en el barrio no se puede leer aisladamente de lo que está pasando en el mundo. Así es. Yo creo que en los tiempos de hoy día, escuchaba al presidente Milei, que hubo una columna de un escritor argentino que lo criticaba por ser populista de derecha, y él se ofendió. Yo creo que hoy día estamos en un momento que el tema no son las izquierdas y las derechas, sino los populismos autoritarios. Y lamentablemente cuando hay una corriente tan fuerte de populismos autoritarios, con distintos apellidos, distintos intereses, pero al final tienen el mismo factor, independientemente si se paran en la izquierda o la derecha, si ese no es el tema, empieza una suerte como de competencia de quién le habla más fuerte al otro. Creo que esa perspectiva, además, la diplomacia y el gobierno por la vía de las redes no ha ayudado en absoluto. La región ha vivido otros momentos como complejos. Sin ir más lejos, tuvimos 2 presidentes bastante que estaban en la oposición completa, que era Uribe y Chávez, que además eran países vecinos, pero habían otros presidentes ahí que llamaban a la cordura. Y había además espacios de integración regional que yo creo que hoy día, más allá de que existen formalmente, como puede ser la CELAC o eventualmente la OEA, o ya subregionales, claro, el Parlatino o el Mercosur, etcétera, han perdido completamente su incidencia. Es decir, yo creo que lo más grave en términos del barrio es la falta de diálogo político que existe entre los distintos presidentes. Pero es que ahí hay un punto súper interesante. La pregunta, creo yo, central ahí es, a ver, no hay diálogo porque no está la instancia o no están las voluntades, o no hay diálogo porque se terminó. Se tomaron posiciones. Estamos en política de bando. Estamos, como dice muy bien en su libro extraordinario Humberto Eco, construyendo un enemigo todo el día, a quien echarle la culpa, responsabilizarlo por cualquier cosa, aunque sea el vecino. Sí. Es que yo creo que es lo segundo, lamentablemente. Obviamente hay matices entre distintos liderazgos en la región, obviamente, pero yo creo que eso es pero no es un tema solamente del barrio, es lo que estoy tratando. Es decir, no, y de hecho no solamente del barrio, si empezamos a revisar lo que está pasando a nivel internacional, estamos viendo lo mismo. Es decir, hay una suerte de... Yo soy abogada, no soy socióloga ni cientista política, pero sí yo creo que hoy día estamos viviendo un cuestionamiento a lo que eran como las reglas del juego, las normas de convivencia post Segunda Guerra Mundial, desde la perspectiva del Estado de Derecho internacional, la importancia de Naciones Unidas, las normas sobre la guerra. Es decir, había un
un consenso sobre ciertas normas que no eran discutibles, es decir, todo el mundo las respetaba, aun cuando incomodaran. Y lo mismo pasa a nivel interno, respecto a las democracias estamos viendo, y creo que hay un cambio ahí, y por lo tanto hoy día tiene mucho más fuerza el que grita más fuerte. Y eso lo estamos viendo en la región, lo estamos viendo en el mundo, es decir, tú mencionaste varios casos y hay otros más. Y esto pasa también en la interna de los países, porque hay una discusión hoy día si romper unas relaciones diplomáticas con Venezuela, y hay diputados oficialistas del socialismo democrático que han dicho que es una alternativa que hay que tomarse muy en serio, para que decir en la derecha, digamos, el tono que ha adquirido la discusión. Me llama la atención, incluso hay un diputado socialista que dijo que no había que permitir que entrara un venezolano más durante 2 años, digamos, o sea, palabras, ¿no? Que había que restringir el envío de remesas de dinero también. Ese lenguaje, ¿cómo va afectando, por un lado, la comprensión de las relaciones internacionales? Y también le pregunto la opinión, si que usted cree que tiene sentido romper relaciones o no, sabiendo que va a haber una presión política en esa dirección, yo creo que creciente en el tiempo. A ver, sobre lo primero, yo lamento mucho las declaraciones del diputado y otras más que hemos leído en estos días. Es parte de lo mismo que estábamos conversando, ¿quién grita más fuerte? Me parece que la situación que está viviendo, por ejemplo, Chile, no solo Chile, la región, en materia de crimen organizado, requiere responsabilidad política de parte de los distintos líderes y lideresas en Chile. Y esas declaraciones no son muy responsables. Y ese liderazgo tiene que ver con hacer propuestas que sean realmente, que produzcan un impacto de lo que se quiere resolver. Y para hacer esas propuestas, primero hay que hablar en base a las estadísticas, en base a los estudios, en base a las cifras, en base a hechos duros, no en base al estómago. Y lo que estamos viendo hoy día es que las respuestas son desde el hígado. A mí eso me preocupa, y además, bueno, yo he trabajado mucho en temas de derechos humanos y me preocupa mucho desde la perspectiva de derechos humanos y la erosión de las democracias, porque es bien fácil encender la pradera. El problema es apagar después la pradera. Y sobre la ruptura de relaciones. Yo no estoy de acuerdo en absoluto de romper relaciones, y me llama la atención sobre todo personeros de derecha que están llamando a romper relaciones cuando con el Grupo de Lima no rompimos relaciones. Y no vamos a ir más lejos de lo que pasó en la época de Pinochet con el asesinato a Orlando Letelier. Estados Unidos no rompió relaciones. Antonio, o Italia con Bernardo Leighton. ¿Qué tendría que pasar con Venezuela para que sí se justificara romper relaciones? Por ejemplo, si es que se comprobara que el régimen, que la dictadura de Nicolás Maduro estuvo involucrada en el crimen de Ojeda, ¿ese sí sería un punto para pensar en romper relaciones? Es decir, yo creo que si eso ocurriese, obviamente me parece que el presidente, porque eso finalmente es una decisión del presidente, es un tema que habrá que evaluar. Ahora, pero en ese momento, que eso ya sería un punto como para evaluar romper relaciones. O sea, yo creo que sería gravísimo, pero al momento de evaluar relaciones, yo creo, a romper relaciones, hay que ver qué es lo que perseguimos con romper relaciones. ¿Queremos mandar una señal política? ¿Qué temas vamos a dejar de resolver? Es decir, todo el tema migratorio que estábamos hablando del crimen organizado, cómo yo expulso a los venezolanos en situación irregular o que han cometido delitos, si no los puedo expulsar a Venezuela si rompí relaciones. Sí, ¿cómo yo apoyo un proceso democrático en Venezuela, si lo que yo quiero es un proceso democrático en Venezuela, si no tengo diálogo con la oposición? ¿Cómo voy a dialogar con la oposición si no tengo a gente de confianza que esté adentro del territorio para poder conversar con la oposición? Hoy día, con relaciones diplomáticas, los venezolanos reciben como 200, digamos, expulsados al año, digamos, o 300, digamos, esos son los números. O sea, tampoco es que no haya ayudado mucho esto, y el convenio de colaboración que firmó el subsecretario Monsalva hace un par de meses, hace 3 meses, creo que fue en enero, tampoco ha dado mucho fruto, digamos. Entonces alguien podría decir, ¿sabes qué? Tenemos relaciones, pero no hay colaboración. O sea, yo creo que efectivamente uno puede cuestionar si ha habido suficiente colaboración o no. Yo creo que eso está sobre la mesa y efectivamente la colaboración no ha sido la mejor, y eso lo han dicho las propias autoridades de gobierno. Pero rompiendo relaciones va a haber cero colaboración. Ahora hay un punto ahí que es bien sensible y se lo voy a preguntar, pero voy a poner un ejemplo extranjero para llegar a Chile. Uno se podría preguntar por qué Estados Unidos no rompió relaciones con Venezuela en toda la época de Chávez, que fueron... Y hasta que uno empieza a preguntarse, a ver, ¿qué tanto se afecta algunos estados con una rotura de relaciones con Venezuela? Por ejemplo, California depende prácticamente en el total de su petróleo de Venezuela. Lo sigue comprando y lo compró durante toda la era de Trump. Nosotros tenemos
una ligazón económica muy importante como para, por ejemplo, ponerlo en un primer lugar y decir, mira, ojo, que cuidado que nos compran tal cantidad de cobre, o nos compran tanta cosa? ¿O simplemente usted cree que no hay que estar en una situación de eventualmente romper relaciones porque eso es un problema diplomático mayor? Nosotros no tenemos grandes intereses económicos con Venezuela, pero yo creo en primer lugar que el romper relaciones es como lo último que se puede establecer en relaciones bilaterales. Y a mí me parece que cuando esas decisiones se toman hay que, de verdad, hay que medir exactamente qué es lo que yo persigo con romper relaciones, qué es lo que yo gano, qué es lo que yo pierdo. Y eso depende de los contextos, quiero insistir en eso. Entonces, hoy, a mí me parece que si queremos, por ejemplo, resolver el crimen de Ojeda, que no recuerdo el rango militar, perdón, del teniente Ojeda. Y no solo porque se trataba además de un refugiado en Chile, es decir, él tenía el estatus de refugiado y eso ya es un tema bastante grave, sino además si queremos resolverlo para precisamente ver si había un móvil político detrás, me parece fundamental seguir insistiendo en la colaboración. Si va a haber o no va a haber, no sé. Hablando de esa pero colaboración, ese tipo de cosas hay que tomarla y también hay que tomar en consideración, insisto, y no es menor, es el rol que puede tener Chile y otros países de la región en el actual proceso eleccionario que tiene Venezuela. Antonia, hablando de cooperación, una muestra de que si es que el régimen de Nicolás Maduro quiere dar una muestra concreta de que ellos no son responsables, no debieran ubicar rápidamente a estos dos sujetos que están en Venezuela. O sea, ¿eso no sería la prueba de blancura? Absolutamente. Y eso está por verse en estos días a ver qué va a pasar. Pero sí. Exacto. O sea, si no los apresan luego y no los entregan, Uno podría presumir. uno podría de alguna manera presumir que sí tienen alguna relación. O sea, uno podría presumir, pero yo creo que finalmente las responsabilidades no se establecen solo por presunciones. Sí, pero pero efectivamente, sería una prueba. pero efectivamente yo espero que si Venezuela efectivamente no tiene nada que ver, va a ser lo más diligente posible para colaborar, porque es una manera también de cerrar este capítulo. Y lo otro, en tu experiencia como canciller, ¿qué tan complejo es manejar el tema de Venezuela en la actual alianza de gobierno, sabiendo las distintas posiciones que hay? Porque el Partido Comunista tiene una postura distinta a algunos sectores de Frente Amplio, ha dicho Lautaro Carmona hace algunas semanas en Radio Cooperativa, a mucha honra nosotros no lo calificamos como dictadura, y han defendido al régimen de Nicolás Maduro, que no es la postura, por ejemplo, que ha tenido el presidente Gabriel Boric. En tu experiencia, ¿qué tan difícil es manejar este tema en la actual alianza? Por lo menos en mi experiencia yo nunca tuve ninguna presión de parte de ni el Partido Comunista ni de gente ligada al Partido Comunista. Yo en lo de Venezuela, cuando yo estaba, no habíamos puesto todavía embajador, era un tema que estábamos evaluando. Yo hice varias declaraciones a propósito de llamar a elecciones libres y democráticas en Venezuela y el rol que tenía que tener Chile, y yo nunca recibí ningún tipo de presión, ni en público ni en privado, de parte de personas ligadas al Partido Pero Comunista. ¿Cómo entiende la diferencia? O sea, claro, ¿y cómo se entienden esas diferencias? Yo voy a ser súper honesta, yo nunca, en términos, porque me están preguntando mi experiencia, yo nunca tuve esa atención. Pero es evidente que hay diferencia Claro, respecto al galería. régimen. Es para la galería. Sí, Le pero están hablando al más electorado. allá de que se cuadre el Partido Comunista, en el discurso público uno ve dos discursos. Sí, claro. O sea, Sí, eso pero está yo creo que es presente. lo que dice Alfredo, Es decir, que es un Le están poco hablando a su cada uno le habla Claro, a sus fuerzas en el fondo. Claro. Pero por lo menos en términos de decisiones políticas, mientras yo era canciller, y creo que de alguna manera uno lo sigue viendo hoy día, las decisiones que ha tomado el gobierno. Forma muy amorosa de hacer una coalición. Así que cada uno le habla a su fuerza y eso le puede traer problemas al gobierno. No es particularmente lo que uno diría ahora, una tú suerte decías de que compañero o compañera agradable, ¿no? Sí, pero en general a ver, a propósito del Partido Comunista, pero en general el Partido Comunista hará un poco de ruido, pero en general el Partido Comunista, y también en el gobierno de la presidenta, con la nueva mayoría, es bastante ordenado, y más ordenado que otros partidos de las coaliciones a veces. ¿Antonia? Yo creo que hay que reconocer eso. A uno le gusta o no le gusta el Partido Comunista, pero en términos de orden, finalmente el Partido Comunista es mucho más ordenado que otros partidos de la coalición. sí. Ahora, la ex subsecretaria y también por un tiempo canciller Carolina Valdivia dijo que fue un error reponer la embajada en Venezuela.
Bueno, durante el gobierno del presidente Piñera efectivamente se bajó el nivel, pero ahí era encargado de negocio. Cuando yo asumí seguía siendo encargado de negocio y era un tema que estábamos viendo que también dependía mucho de lo que pasara en la región. Nosotros estábamos viendo también lo que pasara en la región, porque tampoco Chile podía quedar muy aislado, sí, porque varios países habían bajado sus representaciones al igual que Chile. Y la idea ahí, yo me acuerdo en su momento, además de Argentina, después vino Colombia, vino Brasil y también Ecuador, con un gobierno de derecha. Estamos hablando del presidente Lasso, que subió a nivel de embajadores. Y yo creo que ahí yo ya no estaba en el gobierno, pero me imagino que ahí se tomó en consideración primero un poco lo que estaban haciendo otros países de la región y segundo, todo el tema que estamos hablando ahora, ¿cierto?, a propósito de los migrantes irregulares, el tema del crimen organizado. Pero además, yo quiero decir algo, Mónica. Yo creo que también es súper válido de los gobiernos, independientemente de la posición política. Tuvimos lo que fue el Grupo de Lima, que fue eminentemente confrontacional con Venezuela. Es decir, estableció que no reconocía al gobierno de Maduro después de las elecciones y reconoció a Guaidó como presidente encargado, la cuestión que yo, la verdad es que nunca estuve de acuerdo, más allá de la señal política que se hiciera dar. Me parece que desde el punto de vista práctico no tuvo ningún sentido y no tuvo ninguna fuerza, pero esa fue una opción en su momento, que era: vamos a ponerle un muro a Venezuela, vamos a hacer una confrontación. Venezuela se salió de la OEA por las mismas cosas, Brasil y Colombia cortaron relaciones con Venezuela. Y fue una manera de presionar al gobierno venezolano. ¿Resultó? No resultó. Ya, pero puede ser también un tema de creo principios, de no reconocer como gobierno a una dictadura que surge de elecciones que no son válidas. Pero no se reconocía, que no sea efectivo. No se reconocía en términos de reconocer a este presidente encargado, pero se seguían hablando. Es decir, cuando uno requería hacer algo, había un presidente... Había un presidente que tenía el poder, digo. Perdón, había un encargado de negocio en la Embajada de Chile en Venezuela y él no iba a hablar con Guaidó, pues iba a hablar con la Cancillería de Maduro. Entonces, la práctica sí había un reconocimiento. Son cosas, yo creo que si hay un tema que yo creo que es válido para los distintos gobiernos, es cómo podemos ir ejerciendo presiones. Hay recetas que no han resultado y está claro que el aislamiento no ha resultado con Venezuela. Si el diálogo resulta o no resulta, pareciera que no ha resultado mucho. Efectivamente. De hecho, para allá quería ir, porque usted mencionó varias veces con cierta esperanza, y sobre esto le quería preguntar las elecciones, creo que son en julio en Venezuela, ¿no? Y claro, sabemos que la oposición ya no pudo participar en condiciones normales, Alfredo estará de acuerdo, creo yo. No. Pero usted la manifiesta como que las mira con cierta esperanza, como que ahí podría pasar algo, pero uno siente que esas elecciones ya están viciadas, digamos, o sea, no hay nada que hacer ahí. Y se lo pregunto en un marco un poco más general. Venezuela tiene, no sé si completamente desestabilizada la región, pero la tiene con muchos problemas a toda la región y a muchos países de la región, ¿no? ¿Qué es lo que se hace con Venezuela, digamos? ¿Cómo logramos, digamos, neutralizar ese efecto eventualmente, ¿no? Y si le parece realmente que esas elecciones tienen alguna posibilidad de ser consideradas elecciones limpias, digamos, por algún observador externo. No. Que yo dudo, digamos, pero es decir, yo creo que hoy día Venezuela está en el acuerdo de Barbados y Venezuela no ha cumplido con la parte más importante, que es las garantías electorales, y en eso estamos completamente... Por tanto, ¿usted no tiene mucha esperanza en esas elecciones? Pero todavía hay ciertas... Bueno, no, pero la esperanza es lo último que se pierde. Es decir, hay una fecha que es ahora. Yo creo que, a ver... Pero sería medio milagroso, estamos de acuerdo. Yo creo que es medio... Pero también, sí, pero yo creo que es muy importante, sigue siendo importante, que la oposición se mantenga unida. Hoy día hay 2 candidatos de oposición, candidatos que aparecieron en el último minuto, que nadie los esperaba, pero de aquí al 18 de abril es la fecha para determinar eventualmente un reemplazante o no de esas dos candidaturas. Habrá que ver qué va a hacer la oposición respecto a esas 2 candidaturas. Por otra parte, justo esta semana va la Unión Europea, que van a ser observadores o van a ir, es una misión exploratoria para ver si son observadores, y el Centro Carter. Parece que están las condiciones para ser observadores. Habrá que ver qué determinan ellos. Es decir, efectivamente lo que hemos visto hasta ahora no da muchas esperanzas. Pero yo sí creo que también hay que ver, y entre medio hemos visto cómo se expulsó una vez más a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que se había logrado volver a instalar ahí. Es decir, y además han apresado de nuevo muchos líderes de la oposición. Es que por eso ya no están. La pregunta es si no pueden hacer lo más básico, que es competir. Sí. Quienes quieren competir
¿pueden considerarse elecciones que no están ya viciadas, más allá de la estrategia que vaya a desarrollar? ¿Están viciadas ya, la oposición me refiero, están ya viciadas estas elecciones en Venezuela? O sea, yo creo que todo lo que hemos visto hasta ahora es que sí están viciadas, pero por algo la oposición no, de alguna manera no ha tirado todavía el mantel. Bueno, que ahí hay un punto. Y yo creo que ahí hay que escuchar qué es lo que está diciendo la oposición Y en sobre la ese situación tema. general, digamos. ¿Cómo? ¿Cómo sale la región de este problema que nos tiene tan envenenados, digamos? Sí, lo que pasa es que además yo creo que los tiempos de hoy día son más complejos que antes, porque tenemos el caso de Venezuela por una parte, tenemos el caso, bueno, Nicaragua, que ya no tiene vuelta atrás. Un caso perdido. Estuvimos a punto de ver Guatemala irse por el barranco también, y todavía está por verse cómo termina siendo el nuevo gobierno. El tamaño de Venezuela hace que la... Efectivamente, pero estoy tratando de decir que en el fondo estamos... Veía ahora mientras... Y un pequeño liquidito negro, así, que se vende muy bien. Sí. Que lo tiene mucho Venezuela también. Es verdad. Sí. No nos olvidemos de eso, porque sería absolutamente mentirnos a nosotros mismos si que alguien nos dice, oye... Esto juega un papel, digamos. Y por eso hay tanta presión sobre Venezuela, de la obviamente, diáspora y no con otros países donde hay graves violaciones a los derechos humanos, porque a nadie le interesa, porque no hay interés económico, si eso es una realidad. Oye, que hay demasiado interés económico, por eso todos hacen como que no les interesa, Sí, como China. En China pasa lo mismo. Sí. Antonio, te quiero hacer una última pregunta que ya no tiene que ver con Venezuela, sino que tiene que ver con Cuba. En el último mes y medio, hemos visto un grave deterioro de la situación económica cubana, lo cual pone francamente en entredicho la viabilidad del modelo económico cubano. Y esto ha sido tan grave que Cuba se vio obligada a acudir al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Así de grave, es decir, no están en condiciones ni siquiera de satisfacer las necesidades en leche con producción propia y apelan a Naciones Unidas. ¿Cómo se ve en este contexto la situación cubana? Han habido protestas al interior de Cuba y no sabemos mucho más por efecto de cierre del régimen. ¿Cómo se ve en este contexto latinoamericano la situación cubana, que ya tiene ribete económico, de manifestaciones sociales y de creciente protesta política? Bueno, primero yo creo que precisamente por el contexto que tú acabas de explicar, hoy día Cuba no es un país que tiene incidencia en lo que estamos hablando de la región, porque están preocupados de sobrevivir internamente. Bueno, el tema de Cuba es bien complejo. Yo cuando estuve en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fui relatora de Cuba y fue muy incómodo, tengo que decirlo, porque es bien complejo el tema, por una parte, los derechos civiles y políticos, que efectivamente ahí no hay... Están absolutamente conculcados, pero sí era un Estado que garantizaba derechos económicos y sociales mínimos, que hoy día no se garantizan. Y ahí el único tema que yo quiero señalar, a propósito de lo que tú explicabas, el tema, porque hay hambre, yo creo que ahí, y que tiene que ver también con la discusión del acuerdo de Barbados con Venezuela, tiene que ver con Nicaragua, tiene que ver con todo esto, que son las sanciones unilaterales, las sanciones económicas. Yo sí creo yo no quiero con esto relativizar el tema de las violaciones a los derechos civiles y políticos que existen en Cuba, pero yo sí creo que todo el tema del bloqueo sí ha tenido un efecto en la calidad de vida de cubanos, y lo que tú estabas explicando. Yo sí creo que ahí la comunidad internacional, ya hay varios informes sobre el tema de las sanciones económicas y la afectación que tiene a los derechos humanos. Creo que Cuba es un ejemplo de aquello, lo que no justifica, obviamente, las violaciones a los derechos humanos que están existiendo en Cuba, pero sí creo que es un tema más complejo de negro o blanco. Sí, que es triste cuando se justifica en el fondo la dictadura diciendo, no, es que son dictadura porque hay un bloqueo y no hay por qué elegir entre condenar una dictadura y condenar un bloqueo. Parece absurdo tener que elegir. Antes de cerrar, queríamos preguntarte por tu situación cuando te vas del gobierno, pero antes de eso, este famoso audio, porque has hecho declaraciones más bien públicas, así como comunicado. Lo que se dijo, primero hubo disculpas públicas de parte de quien era encargada de prensa tuya en ese momento, y que ella dice, por accidente mandé a la prensa este audio de esta reunión en que habían expresiones, unos dirán
coloquiales, otros dirán bastante desafortunadas respecto, y otros dirán frívolas respecto, pero más allá de la reunión en sí. Ella dice, se me fue, no fue con intención, y ya, se podría creer eso, pero hay una pregunta previa que me gustaría que respondieras. Un audio se puede ir por accidente, pero lo que no puede ser por accidente es la grabación. Entonces te quiero preguntar, primero, ¿creíste las disculpas, te parecieron sinceras las disculpas públicas de Lorena Díaz? Y segundo, ¿era una práctica habitual grabar las reuniones en Cancillería? ¿Por qué grabó? ¿Te lo has preguntado? ¿Hay alguna respuesta? A ver, no quiero volver mucho a ese tema, pero ya que me preguntaste muy rápidamente, yo creo Lorena Díaz fue formalizada precisamente por haber grabado sin autorización. Creo que eso te lo responde. Ella fue formalizada en febrero de este año y la formalización no fue por la divulgación del audio, sino haber grabado sin autorización. Y ella, finalmente, la Fiscalía llegó a un acuerdo con ella de una suspensión de la pena, pero por haber grabado sin autorización. ¿Tú te has preguntado por qué grabó? Me lo he preguntado muchas veces, no era una práctica en absoluto, o sea, nunca. No era una reunión, era una conversación en la mañana que yo veía el diario, entraba la gente en mi oficina. Pero ya a esta altura, Mónica, yo ya estoy en otras cosas. Sé, y ya pero, no puedo seguir, pero es que esto tiene, esto sí. Si fuera en una reunión cualquiera es un tema. Pero obviamente cuando es en la Cancillería y cuando se están hablando de temas internacionales, la verdad es que creo que ahí sí nos importa a todos por qué se graba. La pregunta directa es, ¿crees que grabó porque hay gente que estaba tratando de perjudicarte? No lo ¿Como sé, canciller? no lo sé. Yo en algún momento tenía la intención de llegar hasta las últimas consecuencias, pero la verdad yo ya estoy en cosas con Naciones Unidas, estoy metida en Colombia y quiero dar vuelta a la página, francamente. Fue un hecho muy doloroso y que generó mucho daño, no solo respecto a mi persona, sino las demás personas que estaban ahí, pero también las personas que eran mencionadas en el audio. Creo que fue un hecho que podría haber sido muy grave, además, a nivel en las internacional. relaciones bilaterales. Y ya a estas alturas, por lo menos para mí, ya yo di vuelta a la página y no quiero seguir en ¿Y ese sentiste tema. apoyo de tu coalición en tu salida? ¿Y en esa instancia? Yo sabía que ella no hacía. Lo que pasa fue un tema, yo conversé con el presidente y creo que la verdad es que yo estaba muy cansada. No era solo por el audio, había un conjunto de otros temas y creo que yo hoy día la verdad es que estoy muy bien donde estoy. El tema humano, por ejemplo, está... Ha pasado más de un año, ya dimos vuelta a la página. Muchas gracias, Antonia, por Muchas haber gracias estado a con ustedes. nosotros hoy día.